Hola, buenas tardes. El pueblo judío tiene en su más pura esencia la obligación de perdonar, pero asimismo la prohibición de olvidar. A lo largo de nuestra historia, plagada de sucesos que nos destinaban a la desaparición, son numerosas las pruebas de ello. Continuamos cada año recordando la destrucción del templo sagrado, la expulsión de Egipto y las persecuciones y pogromos sufridos a lo largo de centenares de años. Todos ellos perdonados, pero nunca olvidados. Somos un pueblo, tal y como dice la Biblia, de dura cerviz. Y me atrevería a añadir, de no menos dura memoria. Motivo de ello, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial y recién instaurado el Estado de Israel en 1948, desde ese mismo año se dedica un día a recordar a las víctimas de la Shoah, Holocausto. Concretamente, el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Es un día que en ese país se palpa una tristeza terrible, como terrible fue la aniquilación de colectivos enteros, gitanos, religiosos cristianos, discapacitados u homosexuales, entre otros. Los judíos fuimos especialmente perseguidos y asesinados. Más de 50 años después, concretamente en el 2005, la Organización de las Naciones Unidas resuelve que los días 27 de enero, día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, sean considerados como días de conmemoración y recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi. ¿Hemos perdonado o llegaremos a perdonar a aquellos que miraron para otro lado y actuaron como si nada pasara? Es muy probable que sí. ¿Olvidará el pueblo judío tan atroz episodio de la historia de la humanidad? Rotundamente, no, nunca. Hoy tenemos entre nosotros a Ángela Sambris, como ustedes saben, como hija del Ángel de Budapest. Es depositaria del legado de la memoria de su padre y tomó la decisión de que los hechos que nos va a relatar no fueran nunca olvidados, que siempre fueran recordados. Los judíos sabemos muy bien que ha asumido una enorme responsabilidad y lo que eso significa. Pasarán generaciones y muy probablemente la humanidad prefiera escoger el dulce camino del semiolvido, cuando no de la negación. Y la memoria de la Shoah, y por ende la de su padre, vayan quedando cómodamente cubiertas por una suave neblina. Desde este momento, Ángela, no existe ese riesgo. Esa responsabilidad, la de honrar a tu padre, es compartida por ti y por todo el pueblo judío, por siempre. Pasarán generaciones y la memoria de tu padre, así como la de tantos otros que arriesgaron su vida para salvar la de los demás, seguirá presente entre nosotros. El olivo que en su memoria fue plantado en Jerusalén seguirá muy vivo, y el título de justo entre las naciones que se le otorgó en su día es eterno, como eterna es nuestra gratitud hacia él. Cuando los judíos nos referimos a una persona que ya no está entre nosotros, utilizamos la expresión Zichrono Libraja, que textualmente significa que su memoria sea bendita. Pocas veces esa expresión estará más acertada, pues hace mención a la memoria y a la bendición. Pues bien, Ángela, te damos nuestra más cariñosa bienvenida como hija de tu recordado padre, Ángel Sambris Zichrono Libraja. Gracias.
Buenas noches a todos. Creo que van a poner un pequeño documental, un tráiler del documental y unas fotos de mi padre. No sé si son ahora o... Ahora. Y era un tren de esos reforzados, sellados, y se asomaba alguna mano y desde dentro había gritos pidiendo agua y pidiendo socorro. Ataron dos en dos los presos y para ahorrar el cartucho fusilaron uno de ellos, les echaron al río, uno vivo y otro fusilado. Se veía cómo iban columnas de judíos que eran empujados hacia las estaciones del tren o hacia los lugares de concentración, desde donde luego eran enviados a los campos de exterminio. Lo he dicho bien, la presentación. Perfecto. Mi padre se da cuenta de esto, le parece una cosa absolutamente inadmisible y pues decide actuar conforme a lo que le dicta su conciencia y se propone pues salvar al mayor número posible de judíos para evitar que o les maten ahí en la propia Budapest o que los manden a campos de concentración. No sé si tengo que hablar todavía o no. Sí. Bueno, muchas gracias por de pronto a todos los asistentes a estos, a las autoridades, a los amigos, a todo el mundo, a la comunidad judía que me ha invitado a venir. Es un honor para mí estar aquí hablando de la figura de mi padre y se lo agradezco mucho su asistencia y que se hayan acordado de él. Como todos sabemos, durante el Holocausto hubo tres tipos de actitudes: los que ayudaron a los nazis, los que miraron para otro lado y los que ayudaron. Y los que protegieron a judíos, pues era muy peligroso hacerlo, y un protector se exponía a que lo mataran a él y a su familia. Y cada una de estas personas tiene mucho mérito. Y yo les voy a contar la historia de mi padre, que mi padre era un hombre, era un diplomático español, era nacido en Zaragoza y que en el año 1942, con 32 años, le nombraron primer secretario de la Embajada de España en Hungría. Entonces llegó, estaba recién casado y en ese momento Hungría era bastante un oasis de paz porque era un país aliado de Hitler, pero el gobernante, que era el almirante Horthy, no era antijudío, con lo cual no había aplicado las leyes antijudías que había en el resto de Europa. Bueno, pues todo esto terminó en el 1942, como en marzo, que invadieron los nazis Hungría y ahí se acabó. Ahí vino Eichmann personalmente a organizar la solución final de los judíos húngaros. Entonces, para entonces ya había nacido mi hermana mayor, mi madre estaba embarazada de mi segunda hermana y viendo que había un peligro espantoso para las vidas de todo el mundo y que él además lo que quería era ayudar a salvar a judíos de este horror nazi, cogió a mi madre y a mi hermana, se fueron en un tren, las dejó en la frontera con Irún y se volvió. Y ahí fue cuando empezó su labor humanitaria, digamos. Usando una antigua ley española que había promulgado Primo de Rivera, que le daba nacionalidad española a todos los judíos sefardíes, amparándose en eso, y amparándose también en que España era un país aliado de Alemania, fue a ver a
responsables nazis y les pidió y les dijo que él podía dar estos pasaportes, estos salvoconductos y que se lo tenían que permitir. Después de mucho forcejeo y de ganarse sus simpatías, a base de dar un donativo para unos refugiados húngaros que había después de que los rusos habían entrado en parte de Hungría y hacerles bastante la pelota a los húngaros, consiguió que le dejaran emitir 200 pasaportes o salvoconductos. Y ya en base a eso él organizó una trama que consistía en nunca pasar del número 200 en los documentos que él expedía y usar las letras del alfabeto, con lo cual ya la cosa creció y además en vez de hacerlos personales los hizo familiares. Y con toda esta historia pues logró salvar a más de 5.000 personas. No se sabe exactamente el número, pero todo el mundo dice que son más de 5.000 personas. Pero claro, el problema no era solo darles el papel que los protegía. El problema era que los nazis en un momento dado dijeron que los que tenían papeles de delegaciones extranjeras se tenían que ir al país donde les habían dado ese papel, que no se podían quedar en Hungría. Y entonces mi padre se vio forzado a alquilar 7 edificios en Budapest, donde metió a sus protegidos, donde físicamente se metieron como sardinas en lata, que la primera persona que habla en ese documental era uno de los niños que estuvo en esa casa, que era Jaime Bandor, que luego vivió en Barcelona, y ahí estuvieron protegidos y de alguna manera alimentados y les proporcionaban abrigo y les proporcionaban las medicinas que podían los miembros de la legación española. Esto era muy peligroso porque los cruzflechadas, que eran los nazis húngaros, pues muchas veces iban a las casas y sacaban a la gente, a mi padre le avisaban, él iba y se quejaba, él incluso llegó a sacar a gente de los trenes y fue una labor maravillosa que se logró hacer a base de tener mucha valentía, mucha inteligencia y mucha humanidad. Y bueno, cuando mi padre se tuvo que ir de Hungría a finales del 44 porque los rusos estaban entrando en Budapest, España era un país aliado de Hitler y que habíamos tenido una guerra antes nosotros donde Rusia había tomado parte y eran nuestros enemigos. Nosotros habíamos mandado la División Azul a Rusia con los alemanes, con lo cual el gobierno le dijo que se fuera absolutamente de ahí antes de que entraran los rusos. Y otra cosa que también hay que acordarse es de que mi padre era un hombre muy metódico y muy ordenado y que obedecía órdenes. Y entonces él informaba puntualmente al gobierno español de lo que estaba haciendo y pedía permiso para actuar y jamás le contestaron. O sea que esto lo hizo absolutamente bajo su responsabilidad porque nunca nadie le dio instrucciones, nunca nadie le dijo que hiciera nada y lo hizo bajo su responsabilidad. Hay que acordarse que era un hombre de 34 años entonces, que es muy impresionante que esto lo haga. Y bueno, pues luego mi padre se fue de Hungría, se reunió con su familia y nunca tuvo reconocimiento público, pues por muchas razones, porque políticamente no interesaba, porque no teníamos relaciones diplomáticas con Israel, no teníamos relaciones diplomáticas con Hungría. Con lo cual, pues esta historia es una historia que en mi familia sí se ha hablado, sí se ha sabido, casi lo considerábamos normal. Él nunca le dio mayor importancia, consideró siempre que había cumplido con su obligación, que hizo lo que tenía que hacer, que usó las armas que la vida le había dado para poder salvar gente y nunca alardeó de ello. Y ahí quedó y nunca tuvo ningún reconocimiento público hasta que en 1991 ya España tenía relaciones con Israel y el embajador de Israel en España llamó a mi madre y le dijo que le habían concedido el título de Justo de la Humanidad, Justo de las Naciones a mi padre. Y nos dieron ya pues el título y mi madre y mis hermanos, algunos hermanos fueron a Israel a recogerlo y ahí ya empezaron los reconocimientos públicos tanto en Hungría como en España mismo, que tampoco se había hablado del tema. Le hicieron un sello muy bonito, por cierto,
tiene una avenida en Madrid, tiene una plaza en Zaragoza, que es de donde él es, y ahora ya hay una película que se llama El Ángel de Budapest, que no sé si ustedes la han visto, pero si no la han visto se la recomiendo porque es muy bonita y está la historia muy bien contada. Y bueno, pues ahora ya se empieza a conocer su figura y yo como hija estoy muy contenta de que se conozca, primero porque es mi padre, pero además porque es un español y porque es un diplomático y porque se jugó la vida y porque es un buen hombre que hizo todo lo que pudo para salvar a gente que no tenía nada que ver con él, pero que eran seres humanos que había que ayudar y él los ayudó. Y verdaderamente pues no puedo decir más que estoy muy orgullosa de lo que hizo mi padre y muy contenta de que se sepa, porque creo que a todos nos viene bien saber estas cosas. A ver si podemos, sabiendo estas cosas, que no se repita la historia. No sé si eso es lo que pasará, porque la historia de alguna manera se repite constantemente, pero por lo menos para que se sepa que siempre que se quiere, se puede ayudar y se puede salvar vidas y ayudar al que está necesitado. Y nada, muchas gracias. Creo que han estado viendo unas fotos de mi padre y básicamente en... Luego mi padre tuvo una carrera diplomática muy buena, muy brillante, fue embajador en 7 países, fue el primer embajador de España ante la China comunista de Mao, que eso fue muy interesante, abrió las relaciones con China, y murió en el año 80 siendo embajador de España ante la Santa Sede. Y desgraciadamente no está aquí para vivir todos estos homenajes que se le hacen y estos recuerdos que se le dan, aunque hace unos años nos enteramos y nos hizo mucha ilusión que él, en el año 66, ya le habían concedido el título de Justo de las Naciones y a él sí se lo comunicaron. Le llamaron de Israel y se lo dijeron, y él dijo que no lo podía aceptar sin el permiso de su gobierno no le dio permiso para aceptarlo, pero por lo menos nos queda la satisfacción a su familia de que él sí lo supo, que ese título se lo habían otorgado, porque, como dice el Talmud, quien salva una vida salva a la humanidad, y es precioso que él supiera que se acordaban de ello. Y nada, muchas gracias a todos y no tengo más. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Usted ha dicho algo bonito. Ha dicho que cuando su padre, como embajador de España en Hungría, se dirigía al gobierno de Franco, no le decían nada, daban una callada por respuesta. Eso es muy bonito, porque una callada por respuesta no significa un no. No, nunca se lo prohibieron. Por eso. No le contestaron, simplemente. Eso es lo agradecer. Eso es bonito. Quiero destacar también que la figura de Ángel Sainz Briz, aparte de todo el apoyo, de que se jugó su carrera política, de que dejó a la familia para apoyarlo y todo, también económicamente le supuso a él dar dinero familiar de la familia para apoyar a todos los judíos, porque todo eso costaba dinero. Sí, claro, las casas y todo eso. La casa y la comida, el abrigo, todo eso salía de su bolsillo. Entonces, la verdad, teniendo una familia como tenía afuera, también es digno de admirar. Y bueno, y la principal era su vida, que corría peligro, pero también económicamente también hay que ensalzarlo. Buenas noches. Oh, buenas noches. Yo también quería comentarte que yo la historia de mi padre la he conocido recientemente, gracias también al libro de Isabel San Sebastián. Sí. Isabel San Sebastián ha escrito un libro que además es muy divertido y muy bueno, vamos, divertido no sé si es la palabra, pero es pues muy bueno de leer y que ensalza mucho la figura de mi padre. Porque yo no se hablé con ella. Sí. Y me dijo que le diera recuerdo. Sí. Porque vamos, que yo, a pesar del libro, gracias a la historia de tu padre, porque además me marcó, me he hecho un gran lector. Ah, mira, qué bien. Y es verdad. Y entonces, pues, anoche hablando con ella se lo comenté. Qué bien. Ella es afecta y Sí. que
saludara y que Sí. por eso ahora te lo recordamos. Pues mira, muchas gracias, le devuelves el saludo. Estuvo aquí ella, ¿no? Sí. Presentando el libro. Y el libro yo creo que ha tenido mucho éxito porque es un libro que mezcla muchas cosas y es muy entretenido. Es un libro que te coge desde el principio. Ella siempre ha sido muy ensalzadora de la figura de mi padre. Es que además hemos estado juntos en Hungría. La última vez que estuvimos en Hungría, que fue el año pasado, que le hicieron un homenaje, le pusieron una avenida y hicieron un monolito. Vimos los sótanos de la embajada, porque claro, él antes de coger los edificios estos, lo que fue metiendo es a la gente en la embajada. Y vimos los sótanos, las azoteas, que estaban llenas de gente, y una especie de patio que hay a la entrada de la embajada, que le pusieron unas lonas, y ahí también... Y vino a la embajada gente que nos enseñaba los salvoconductos firmados por él, con las fotos familiares, y nos decían, este soy yo, que me salvé gracias a este papel, y eso es muy, muy impresionante. Yo conocí a Jaime Bandor en Barcelona, cuando vi la primera vez la película, que la vi en Barcelona, y estaba este señor mayor, con su bastón y tal, proyectaron la película, y después él era uno de los niños que le había salvado. Si tuviera la emoción de las personas que estaban allí en el cine, viendo cómo este señor era un relato en vivo, lo estábamos viendo, y lo agradecido que estaba, la verdad. Claro, no hay muchas personas todavía vivas, pero claro que las hay. Ella falleció. Sí, Jaime falleció. Ella falleció, pero era impresionante ver una película con un personaje real allí puesto. Bueno, ¿Qué? nada, yo creo que muchas gracias yo por... te voy a preguntar una sí, cosa. dime. ¿Tu madre cómo llevó la cuestión de esto? ¿Cómo lo llevó tu madre? Mi Es madre- importante la mujer, ¿no? Mi madre lo llevó, le costó muchísimo, era un tema que le comprendías que cuando se hablaba del tema ella se tensaba. Porque claro, mi madre, la parte donde mi padre estaba salvando a los judíos y dando los pasaportes, todo eso, ella no lo vivió en directo porque mi padre, como os he contado, se cogió a su mujer y a su hija y se las llevó a España. Cosa que encuentro que fue muy inteligente porque así tenía él libertad total de ocuparse de lo que se tenía que ocupar y no estar pensando en que les iba a pasar algo a su familia. Y entonces ella se quedó en España con sus padres, pues desamparada, pues sin saber nada de él y con unas comunicaciones malísimas, Europa en guerra. Y bueno, mi madre estaba muy orgullosa de lo que había hecho mi padre, pero era un tema que le afectaba mucho, la verdad. Le afectaba. Afectaba. Pero orgullosa orgullosísima de lo que había pasado y de que había salido bien y de que pudo salvar a mucha gente y volver él. Y volver vivo. Y volver vivo, y volver bien. Estupendo. ¿Y vosotros como niña en el colegio os preguntaban? No. Entonces Es que esto no se era hablaba, pequeño. Es que el holocausto en España tampoco se ha hablado tanto, creo yo. Yo tampoco he vivido tanto en España de pequeña porque como vivíamos por ahí de país en país, pero no se hablaba, nadie lo sabía, la verdad. Nadie lo sabía, tus compañeros de colegio, nada. No sabía, no era una cosa comentada. No se hablaba. Sí. Usted está diciendo que a mí me sorprende que conozcamos, por ejemplo, a Schiller, alemán, y no conozcamos, en España no se haya divulgado Ya. a la figura de su padre bueno, Pues ese es el poder de Hollywood y de Spielberg. Pues eso, que desgraciadamente a lo mejor se ha publicado un poco. Claro, hombre, aquí ya hay una película y hay libros y hay este tráiler que ha puesto de un documental que se llama La encrucijada de Ángel Sandiz. El documental es buenísimo y hay que no se le haya dado el reconocimiento ya. A nivel nacional, no sé, así lo veo yo. Ya, bueno, sí, yo creo que poco a poco cada vez se sabe más. Pues quiero que usted sepa que este verano estuvimos en Polonia, nos visitamos Cracovia y los campos de concentración de Auschwitz. Sí. Y curiosamente allí escuché por primera vez hablar de su padre y lo denominaban como el Oscar Schindler. Sí. Hicieron una referencia a él y la verdad que
casualidades de la vida que he Sí. podido conocerla. Ah, pues fíjate, yo no sabía que en Auschwitz se hablaba del tema porque... Ella, Sí, ella en concreto lo sabía. Como éramos un grupo de Como erais españoles. dijo que como referencia de españoles que teníamos una figura, un diplomático español que hizo una gran labor. Claro. Hay que decir que mi padre no fue el único diplomático español, hubo bastantes, vamos, un número de diplomáticos españoles que también ayudaron. Lo que pasa es que lo de él, por la razón que fuera, fue más numérico, digamos, y entonces pues se habla más del tema. Pero no fue el único, hubo más. Sí. Buenas noches. Quiero pensar que no solamente ha sido la historia de su padre con los judíos, sino que un hombre de estas características hubiera sido con otro pueblo en la misma circunstancia. Sí, yo también creo. Yo también creo. Yo creo que mi padre era un hombre que pensaba que se debía, que estaba al servicio de los demás, al servicio de su país y al servicio de los demás. Y de hecho, en proporciones nada parecidas a estas, pero en cosas puntuales, todo el tiempo nos dice la gente: ay, por Dios, tu padre cuando era cónsul en Nueva York, yo llegué y no conocía a nadie y me introdujo no sé dónde y me llevó y tal. Y eso en todos los países donde ha estado siempre hay gente que nos dice que qué maravilla, que qué suerte tuvieron, que se encontraron con nuestro padre y que les ayudó. O sea que era de esos. Y además expeditivo, porque mi padre lo que quería hacer lo hacía. Como buen aragonés. Como buen maño. Exacto. Dime. ¿Alguno de tus hermanos estuvo en carrera diplomática como tu papá? No, fíjate, no, somos 5, 4 hermanas y un hermano. Y ninguno, pero mi hermana Pilar, que es justo la que va encima mío, se casó con un diplomático. Eso es lo más cercano que hemos llegado a la carrera diplomática, los descendientes. Es que si eres hija de diplomático, bueno, te puede encantar, y yo de hecho ahora que soy mayor ya comprendo que tiene muchas ventajas, pero es una vida dura. O sea que a lo mejor no te apetece seguir. ¿Se ha recuperado algún pasaporte o salvoconducto? Sí, hay muchos. ¿Estarán expuestos en Bueno, pues mira, hay una exposición que se llama Visados para la Libertad, que tiene pasaportes de esos, y luego, ¿ves? Eso. Y luego los tienen ellos, a nosotros nos han enseñado los húngaros que claro, los tienen ellos el documento. Yo creo que no están expuestos en ningún sitio especialmente, sino que aparecen en exposiciones, ¿sabes? En esa exposición que se llama Visados para la Libertad, que es itinerante y que va de acá para allá, aparecen. También hubo el año pasado una exposición en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, que se hizo de todos los diplomáticos que habían ayudado y claro, ahí estaban también documentos firmados por cada uno. Perdone, yo soy de la opinión, cuando una persona es humana y no dice tú sí y tú no. Entonces, su padre como embajador de España en un país extranjero, no solamente salvó a estos 5.000 judíos, también salvó a 5.000 españoles, porque estos judíos eran sefardíes. Y el sefardita guarda la lengua. Sí. El sefardita guarda la lengua y aunque viva en Alemania, él en su casa hablará en ladino, en español antiguo. Entonces su padre no solamente salvó a judíos, su padre hizo algo más, salvó a judíos españoles. Estoy de acuerdo. Aunque había mucho askenazi en Hungría. Pero o sea, él no diferenció entre que tú eres sefardita o no lo eres. O sea, ¿tú sabes dónde está España o no lo sabes? ¿Te quieres salvarme? Mira, todo. Se basó en esa, por supuesto, es que son españoles y además es maravilloso como hablan, porque se entiende. Y desde luego se lee fenomenal, sí. Hola. Yo tengo una preguntita. Usted ha dicho que en el año 66 su padre recibió una llamada del Estado de Israel para reconocerle el mérito a través de justos salvadores, ¿no? Sí, justo las naciones. Justo de las naciones, exacto. ¿Le molestaba a su padre el no poder ir
ir a recogerlo porque el Estado español no te... Mi padre, si le molestó o no le molestó, eso se fue con él a la tumba. Nunca lo dijo, a nosotros no nos lo contó, nosotros no lo sabíamos. Él era un hombre tremendamente disciplinado y si a él su gobierno le decía que eso no convenía, no convenía y punto. No había más que hablar. O sea, no puedo especular. Y otra preguntita, ¿hacía partícipe a la familia de cada acción que iba haciendo o se lo solía callar y os lo contaba con el tiempo? No, de cada acción en su vida diplomática, ¿quieres decir? Por ejemplo, si una noche tenía que ir a un tren a salvar a X personas... Bueno, es que, espérate, que cuando esto... O intentaba evitarlo, decir, para no asustar... No, vamos a ver, cuando esto pasó solo había una hermana que tenía 7 meses y una mujer y a las 2 se las mandó para España, o sea que él no hizo partícipe a nadie de nada de su familia porque no estaban y porque no se podía comunicar y menos mal, porque si te lo cuenta todas las noches es peor, o sea, es mejor enterarte después. Vamos, no sé, a mi madre le hubiera encantado quedarse seguramente, no creo que se fuera nada voluntariamente, pero así fue. ¿En cuántos sitios trabajó tu papá de diplomático después de estar en Hungría? Pues mira, hay muchos, pero tuvo 7 embajadas, así, porque antes, eso, te las digo, porque me las sé de memoria, obviamente, porque además he vivido yo en todas. Guatemala, la primera. Luego estuvo de cónsul general en Nueva York y delegado en la ONU. Y luego fue embajador en el Perú, embajador en Holanda, embajador en Bruselas, en Bélgica, primer embajador de España en China, comunista, y embajador en la Santa Sede. Y ahí se murió. Justo unos meses antes de jubilarse, porque los diplomáticos se jubilan a los 70 y él se murió, cumplía en septiembre y se murió en junio. ¿Dónde está enterrado? En Zaragoza, en su ciudad natal. Él moriría, supongo, antes... Perdona. Él moriría antes de que España tuviera relaciones diplomáticas. Pues 9 años antes. 9 años antes. 9 años, entonces ya estaba jubilado de la carrera diplomática. No, es que se murió siendo diplomático, siendo embajador, y se murió en Roma, siendo embajador de España ante la Santa Sede. Y 9 años después, España tuvo relaciones con Israel. Buenas noches. Profesor de Historia, un instituto de aquí de Ceuta, un instituto Avila. Y bueno, leyendo documentación sobre su padre, porque me informo para saber de qué estamos hablando, pues no solamente se encargaba su padre, que Gloria esté, sino también la delegación sueca, la Suiza y el Vaticano. Y Portugal. Y hay una confirmación, según tengo yo aquí, que el ministro de Asuntos Exteriores de Querica, en el año 44, no es que soterradamente le permita hacer esto, pero sí se lo confirma de una manera expresa, en la que le dice: luego se extiende la protección a mayor número de judíos perseguidos. Sí, eso fue al final. ¿En qué mes? Sí, eso fue un telegrama que mandó a todas las embajadas al final de la guerra, parece ser que por petición de los Estados Unidos, que dijeron a España: oye, mira que estos están perdiendo la guerra, más vale que... Y para entonces ya estaban miles de documentos expedidos y hechos. Sobre todo que yo ni entro ni salgo en este asunto de que si sí, que si no, que si permiso, que si no permiso. Tenemos información de lo que nos han dicho los historiadores que lo han estudiado. O sea que sabemos que ese telegrama existió y para entonces ya estaban expedidos muchísimos documentos. Porque además es que están todos los informes de mi padre, que mandó incluso un informe de cómo era un campo de concentración, con planos y todo, que le había llegado a él por unos judíos que se habían logrado escapar. Y bueno, nadie le contestó. Todo eso está en el ministerio. Vamos, el único documento que hay de que alguien les dijera que hicieran eso fue al final de la guerra, cuando Lequerica mandó ese telegrama. Y mi padre tuvo la suerte de que no le pasó como a otros diplomáticos españoles, que expresamente les dijeron que no hiciera nada. O sea, a él no le dijeron nada. Seguramente porque estábamos ya en el año 44 y la cosa ya estaba muy fea. Y entonces, pues bueno, pues el gobierno
se cayó. Yo creo que si España no hubiese estado alineada con el eje en aquel momento, que políticamente no nos hubiéramos visto envueltos, quizás con la invasión rusa, a lo mejor su padre también hubiera podido hacer lo mismo, porque Stalin también hacía, no de tal manera ni tal crueldad, pero también perseguía a los judíos. Horriblemente, horriblemente. Lo que pasa que es que él no se pudo quedar. Ahora, es verdad que nosotros conocemos a muchos judíos, bueno, no sé a muchos, pero a 5 o 6 personas que sí que estaban en esas casas protegidas y que cuando llegaron los rusos pudieron salir y ahí están. Eso es verdad. Eran judíos que son húngaros y que siguen en Hungría. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo me gustaría transmitir mi gratitud, ¿no? Yo soy judío y estoy aquí presente, por el tremendo labor humanitaria que realizó su padre durante esa época tan triste y tan oscura, digamos, de Europa. Y me gustaría saber si ha habido algún tipo de homenaje, ya sea póstumo, en su caso, por parte de las autoridades españolas o el colegio, como se llame, de diplomáticos, o hay algún tipo de referencia de cara del Estado español hacia la labor que realizó su padre. Bueno, pues sí, porque nombrar calles con su nombre, un sello de correos español, en el Ministerio de Asuntos Exteriores ¿Ha habido algún homenaje? Sí que ha habido. Sí ha habido, sí. Como yo lo veo, es un referente a nivel diplomático, ¿no? Pues yo también lo veo así, la verdad. Yo creo que los diplomáticos deberían de sacar pecho con este asunto. Lo más influyente, ¿no?, que ha habido y Sí. gracias a lo que hizo. Sí. Estoy de acuerdo. Cada vez se va a saber más, yo creo, esta historia. Yo quería decirle que yo no soy profesor de nada, pero que el fieste de Rusia, Stalin, mató a 80 millones de personas. Entre ellos hubieran judíos, posiblemente. Pero cuando Stalin entró y bombardeó Budapest, el bombardeo y la dejó en ruinas, ahí entró el ejército comunista y los que se quedaron al mando de Budapest eran 6 militares y los 6 eran judíos comunistas rusos. Entonces, yo lo digo porque mi hijo vive en Budapest, lleva 7 años, estudia medicina. Entonces yo voy mucho a Budapest para ver todo esto. Es una ciudad maravillosa. Lo es, sin duda alguna lo es. Y Budapest hoy, o Hungría hoy tiene unas relaciones diplomáticas con Israel maravillosas, excelentes, maravillosas. Hasta el punto que hay exhibiciones de paracaidistas israelíes que se dejan caer en Budapest en el día de ellos, el Día Nacional de ellos, pasan aviones por encima del aire. Como no tiene otro país las mejores relaciones que puede tener incluso hasta con Estados Unidos. Fíjate, Con Budapest, no lo sabía. Entonces, yo vuelvo a decir, Stalin no mató judíos, Stalin mató todo lo que se le ponía por delante. Sí, Stalin. Estoy de acuerdo. Sí. A mí, de las cosas que más me impresionan de esta historia, ya me voy a callar porque no me callo ni bajo el agua, es que los judíos húngaros los mataron a toda prisa con una guerra perdida casi. Que te parece todavía más, no es que me parezca bien lo demás, pero es que dices, pero es que ¿cómo es posible que al final de la guerra, que Eichmann fuera expresamente a Budapest a ocuparse de la solución final para darse mucha prisa, para hacer más número, cuando ellos sabían que tenían la guerra perdida? Es como que dices, es que es todavía más inútil. Y más triste. Voy a perder y voy a matar más que nada. Sí, exacto. Voy a morir matando de una manera brutal. En fin, que no se vuelva a repetir y nada más. Y muchas gracias a todos. Yo estoy encantada, pero... Buenas noches. Si él en su vida llegó a reencontrarse con alguno de estos Sí. judíos húngaros que había salvado y llegó... Yo creo que sí. Por lo menos el reconocimiento personal. Sí, reconocimiento personal. Yo no sé si llegó a ver algún judío húngaro, porque entonces mi padre se murió hace 37 años y las comunicaciones entonces no eran ni se viajaba tanto ni tanto, ¿no? Pero desde luego reconocimiento personal de judíos constantemente.
Y trato con comunidad judía en todos los países donde íbamos y tal, constantemente. O sea que él tenía mucho trato con los judíos. ¿Alguna vez llamó a tu casa algún judío? No. No. Al llamar a la puerta. Es verdad. Eso se hubiera sido maravilloso, pero eso nunca nos pasó, la verdad, no. A venderle una aspiradora. Una aspiradora. No, pero yo desde luego personalmente, un día estando en San Francisco, en una tienda de esas no de aspiradora, pero me parece que era algo de máquina de fotos, que era de judíos la tienda, cuando fui a pagar y vio mi nombre, se emocionó y me habló de mi padre, que a mí me impresionó y muchísimo. Y eso nos ha pasado a todos, que en muchos sitios del mundo, al oír el nombre de Sadviz, nos han hablado del tema. O sea que está muy bien. ¿Ha sido un fotógrafo? Pues sí, la verdad que sí. Sí, está feo que yo lo diga, pero sí. Sí. Estoy de acuerdo. Ah, sí, era húngaro. No lo sabía. Era judío húngaro. Hay un árbol con hojitas de plata donde pone los nombres de familia y eso lo donó él. ¿Ah, sí? Una bonita historia, no lo sabía. Ángela, para mí, representando a la comunidad judía, ha sido un honor enorme que estés en Ceuta. Ella, desde el primer día que hablamos, aceptó de muy buen talante venir a Ceuta, estaba encantada, que no lo conocía, y entonces se animó, y desde que estamos en habla desde enero preparando esto, ella encantada, siempre muy amable, siempre muy dispuesta a ayudar a lo que quisiéramos, y la verdad que estamos encantados que estés en Ceuta, que aquí está tu casa, tu ciudad, y mejor que representación que todo lo... No, desde luego, estoy, que todo abrumada. El presidente, el delegado del gobierno, militar, todo, estamos aquí para darte la bienvenida a Ceuta. Esta es tu casa. Muchísimas gracias y ha sido una maravilla de viaje.